¿Qué tal, amigos? Sean todos muy bienvenidos y bienvenida a su canal Conozca la Verdad. Pues yo, como siempre, muy bien y agradecido por tener el gran privilegio de poder compartir una vez más con usted. Y dándole también las gracias a usted por darme el privilegio de que usted pueda dedicar tiempo de su vida para también compartir conmigo. Así es que muchas gracias principalmente a todos los que se han suscrito a nuestro canal y a aquellas personas especiales que siempre están presentes de manera continua en cada uno de los vídeos que nosotros compartimos. Si quizás es la primera vez que usted nos ve y no se ha suscrito a nuestro canal, entonces suscríbase y no olvide de activar la campanita de notificaciones para que siempre le pueda llegar automáticamente nuestros estudios. Así es que active la campanita, suscríbase. Si desea dejarnos un comentario o una pregunta al respecto, si tenemos la respuesta, pues con mucho gusto le vamos a ayudar. No olvide siempre compartir nuestros estudios con todas aquellas personas que usted crea que le puedan interesar. Bien, en esta oportunidad yo quiero hablar un poco acerca de la verdadera creación de Génesis. Y para hablar de este tema, nos vemos entonces obligados a buscar información externa. Tenemos que buscar el fundamento, la base, lo que motivó a aquellas personas que escribieron el Génesis a hablar o a escribir acerca de la creación. Obviamente con otra cosmogonía, con otro concepto, con otra mentalidad, pero es importante decir en esta oportunidad que los que escribieron la creación que se encuentra en el libro de Génesis no la escribieron por inspiración divina, tampoco la escribieron por revelación divina, mucho menos entonces fue escrita por Moisés, como se cree tradicionalmente dentro de la teología. El libro de Génesis no fue escrito por Moisés, la Torá no fue escrita por Moisés, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio no fueron escritos por Moisés. Hemos dicho en otros estudios que la Torá y la Tanaj, lo que corresponde a la Biblia hebrea, conocida tradicionalmente como Antiguo Testamento, fueron escritos de 4 fuentes diferentes. En este caso, la fuente yavista, la fuente eloísta, la fuente deuteronomista y la fuente sacerdotal. Estas 4 fuentes o 4 grupos dirigidos por sacerdotes que tenían diferente cosmogonía. Entre algunos de ellos adoraban a varios dioses. Entonces, con respecto a la creación del Génesis o a las creaciones del Génesis, la cual hemos dicho ya también en otras oportunidades, que el capítulo de Génesis habla de una creación con un Dios específico como protagonista, como arquitecto de esa creación, y que el capítulo 2, el capítulo siguiente de Génesis, habla de otra creación protagonizada u orquestada por otro Dios. El capítulo 1 de Génesis, para que usted tenga una idea más clara, en caso de que le quede en duda sobre lo que le estoy diciendo, el capítulo 1 de Génesis pertenece a la fuente eloísta, aquella fuente o grupo de sacerdotes que adoraban al dios El, dios principal del panteón cananeo. Este dios El, que es de donde viene el nombre de Elohim, el Elión, el dios de los dioses, el benigno, el anciano de días, entre otros, se consideraba como el padre de todos los dioses. Y el capítulo 2 de Génesis, que habla de otra creación diferente, pertenece al grupo de sacerdotes que adoraban al dios Yahvé, conocido tradicionalmente también como Jehová. Entonces son 2 cosmogonías totalmente diferentes. Aunque la teología trata de presentar y de decir que estos 2 relatos pertenecen a una misma creación y que simplemente es una repetición y una forma poética
de cómo presentar un mismo acontecimiento no es cierto, porque ambos capítulos pertenecen, como ya hemos dicho, a dos fuentes muy diferentes, a dos grupos de sacerdotes muy diferentes, con dioses diferentes y con una cosmogonía totalmente diferente. De hecho, el relato de la creación del capítulo 1 de Génesis es más reciente que el relato de la creación del capítulo 2. De manera que si vamos a hablar cronológicamente y si fuéramos a ubicarlo o posicionarlo cronológicamente en la Biblia, el capítulo 2 de Génesis debería ser el capítulo 1 y el capítulo 1 debería ser el capítulo 2. Entonces, para hablar de la creación o parte de lo que es la verdadera creación, que la vemos de manera diferente en el Génesis, tenemos que irnos a fuentes externas. Tenemos que tomar de manera obligatoria la narración, la fuente de lo que se conoce como el poema de Enuma Elish. Este poema del Enuma Elish, que sí trata de la creación del universo, de la creación del hombre, y que fue el motivo o lo que inspiró al pueblo de la Biblia a escribir, como ya hemos dicho, en otra versión, porque la acomodan a su cosmogonía, a su mentalidad, a su cultura, cambiándole los nombres de los dioses de hecho. Y en cuanto a la creación del hombre, pues también la presentan de una forma diferente y esto lo vamos a ver. Este trabajo que le voy a presentar lo tomé de un gran trabajo que hizo el doctor Antonio Bentuey. Fue profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y este trabajo fue realizado por él en el año 2002, hace aproximadamente 19 años. ¿Por qué yo trato de compartirles estas informaciones, a pesar de que hacen ya muchos años que fueron realizadas? Porque lamentablemente en nuestro mundo occidental, principalmente América Latina, lo que corresponde a Sudamérica, Centroamérica, el Caribe, en cuanto a información histórica y prehistórica, estamos muy cortos, estamos a 1000 años luz en lo que respecta a Estados Unidos, Europa, entre otros lugares que sí están más al día en cuanto a estas investigaciones, en cuanto a arqueología, en cuanto a la ciencia y todo lo que corresponde al conocimiento de la historia y la prehistoria. Estamos muy atrasados, por eso me motivo a compartir con usted parte de estas informaciones para que usted, juntamente conmigo, pues se actualice un poco. Entonces, vamos a hablar un poco acerca del poema de la creación Enuma Elish y vamos a hablar también un poco acerca de la epopeya de Gilgamesh, que también está incluida en estas informaciones, en la cual pertenecen a lo que es la cultura mesopotámica, incluyendo a lo que fue Babilonia, incluyendo a lo que fue los sumerios, los acadios, los amorreos, entre otros. Entonces vamos a iniciar para que usted sea parte de este conocimiento que queremos compartirle, y como siempre hemos dicho, vamos a leer para darle a usted una información más precisa. Dice el doctor Antonio Bentuey que este poema, hablando del Enuma Elish, es indudablemente de base sumeria, y si bien su redacción definitiva es babilonio-amorrea, y que es la teología babilónica la que transformó el sentido original, teogónico y cosmogónico del poema en una fundamentación apologética de la supremacía del dios amorreo Marduk, reconocida por el dios supremo de la tríada cósmica tradicional, Anu.
Estamos hablando entonces de que parte de esta creación, principalmente lo que es la creación del hombre o de la humanidad, conforme a la cosmogonía mesopotámica, pues el hombre fue creado por el dios Marduk. Este dios Marduk era considerado hijo del dios Anu. Anu era el dios principal del panteón de la cultura mesopotámica, al igual que como lo era el dios El en el panteón de la cultura cananea. Entonces, mis amados, de esta manera, en la redacción amorrea se trata de la exaltación del dios Marduk como Dios supremo, como Dios soberano, como Dios que estaba por encima de todos los dioses del panteón mesopotámico. Marduk es así, según el arreglo hecho por la nueva versión amorrea del texto, el creador de todo cuanto existe, conforme a la cosmogonía en aquel entonces de esta cultura. Y a la vez fue también quien asignó a los dioses su propio lugar en cuanto a la jerarquía celeste. Y este dios Marduk era también el señor de las tablillas del destino de los hombres, conocido en tal cultura como Simtu. O sea que al dios Marduk se le dio el poder y la autoridad de crear al hombre y también de tomar y de tener en sus manos el destino del hombre, no Yahvé ni Jehová. Para este entonces el dios Yahvé o Jehová no existía, no era conocido en ningún lugar. Según el mito, pues una vez que los dioses supremos Anu, Enlil y Ea han creado las aguas caóticas, entre paréntesis, Tiamat, y las fertilizantes, entre paréntesis, Apsu, la cual eran dos dioses también, Tiamat y Apsu, ambos hijos de Ea, Tiamat logra imponerse sobre Apsu, aliándose con el dios Kingu, a quien lo convierte en su esposo y lugarteniente. Entonces los dioses supremos celestes, presididos por Anu, se sienten amenazados en su descanso por el desorden caótico iniciado por la pareja Tiamat y Kingu y buscan cómo destruirlos. Este pensamiento viene evolucionando con el tiempo. Obviamente en este entonces no se conocía lo que era el politeísmo, lo que era el monoteísmo. Sí se conocía lo que era el egnoteísmo. Un pueblo reconocía y adoraba a varias deidades, a varios dioses, teniendo siempre presente de que había uno que siempre era el principal. Entonces de eso se cuenta que cuando mencionamos al dios Anu, al dios Enlil y a la diosa Ea, estamos hablando de una triada o de una trinidad. Me parece que le pueda sonar a usted familiar hoy en día a la trinidad que se conoce tradicionalmente dentro del pensamiento y la teología cristiana. Así es que es importante que usted tome bien en cuenta este concepto para que se dé cuenta que el concepto de Trinidad no es nuevo, ni que existe solamente en el cristianismo. Hace miles de años que el concepto de Trinidad ya existía en otras naciones y en otras culturas. Es ahí donde emerge entonces Marduk, conocido también como el dios joven, ofreciéndose para combatir contra Tiamat y Kingu, a condición de que si los vence, les sea ofrecido el poder supremo sobre los dioses y también las tablillas del destino de la humanidad. Cuando hablamos entonces de Marduk y el dios joven conforme a la cosmogonía, note usted que ya hemos hablado en otras ocasiones acerca del panteón cananeo, en donde se tenía al dios El como supremo y que había un hijo del dios El conocido como Baal, que fue también a quien más luego se le dio el poder de todo cuanto existía, tanto en el cielo como en la tierra. Los conceptos de este dios Baal viene entonces más luego el pueblo de la Biblia y le atribuye todos estos conceptos al dios Yahvé, pero que primero pertenecían al dios Baal.
Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de que Dios anda cabalgando en los querubines, en las nubes, este concepto pertenecía al dios Baal, no a Yahvé. Por eso es que en el Nuevo Testamento, cuando habla de que el Señor viene en las nubes y que todo ojo le verá, realmente no es un concepto nuevo. Quien escribió estas cosas en el Nuevo Testamento no era un simple ignorante realmente. Ya sabía y conocía muy bien cosmogonía de otras culturas antiguas. Entonces, mis amados amigos y amigas, la Asamblea de los Antiguos Dioses, presidida por Anu, concede pues lo que le pide. Es por esto que el dios Marduk le dice a su padre Anu: Señor, en verdad tu decreto es el primero entre los dioses. Y comienza entonces la batalla que culmina con la victoria del dios Marduk. Luego el poema recoge el relato de la creación del hombre. El mismo Dios bueno y vencedor, que es el dios Marduk, urgido su corazón a efectuar cosas artísticas. Cuando hablamos de urgido su corazón a efectuar cosas artísticas, estamos hablando ya de que este Dios viene a ser inspirado para tomar la decisión de crear al hombre o a la humanidad. Mire que se le dice a efectuar cosas artísticas, a crear al hombre, usando para ello entonces la carne del cadáver de la diosa maligna Tiamat y también la sangre de su maligno consorte, su esposo, el dios Kingu. Tiamat y Kingu eran una pareja de dioses que eran marido y mujer, esposo y esposa. Entonces viene Marduk y crea al hombre de la carne de la diosa Tiamat y de la sangre del dios Kingu. De esta manera, la realidad del mal hecho por el hombre o por el ser humano es atribuida entonces al origen demoníaco, al origen malvado, maligno de su materia prima, si bien ha sido hecho por un Dios bueno. En otras palabras, lo que quiere decir es que aunque el hombre fue hecho por un Dios bueno, que es el Dios Marduk, pero que su materia prima de la cual fue creado es mala, porque fue hecho de la carne de Tiamat, que era una diosa mala, y de la sangre del dios Kingu, que era un dios también malo y malvado. Ese dualismo mesopotámico será entonces corregido por el monoteísmo del pueblo de la Biblia, propio de la versión bíblica del Génesis, cuya base literaria se encuentra en este poema, al señalar que el hombre es creado por el Dios único, bueno, a partir de una materia buena, aunque frágil, la cual es el barro, conocido en hebreo como Adamá. Adán entonces es pues barro, conforme a la cosmogonía del pueblo de la Biblia, y por lo tanto la embarra. En otras palabras, ya conforme a la cosmogonía del pueblo de la Biblia, que toman esta versión pero la cambian a su favor, lo que dicen es que el hombre fue creado por Yahvé del barro, y por tal razón entonces es por esto que el hombre es débil, es frágil y que tiende a pecar por esto, porque fue creado del barro. Así entonces el mal proviene de una sustancia maligna, pues toda sustancia es buena ya que proviene del único Dios bueno, conforme a la cosmogonía del pueblo de la Biblia, sino de la fragilidad de la criatura que no es Dios, aunque pretenda serlo. En otras palabras, lo que quiere decir es, conforme a la cosmogonía del pueblo de la Biblia, es que cuando el hombre viene a ser creado por Dios, el hombre en un momento dado de la historia se cree ya ser Dios mismo, y esta cosmogonía todavía predomina en algunas doctrinas de la teología cristiana. Hay teólogos que dicen que como el hombre es creado por Dios, es hijo de Dios, por lo tanto el hombre también es parte de Dios y es Dios. Como que tiene sentido, pero no es más que una cosmogonía teológica, mitológica, que no tiene nada que ver con la realidad. En el poema mesopotámico, la misma ambigüedad dualista
es atribuida al origen malo de toda la realidad mundana creada con el cadáver de Tiamat, partido en dos como un marisco, siendo el firmamento la parte de arriba y la tierra la parte de abajo, separada ambos por una estaca. Asimismo, Marduk coloca los astros en el firmamento, confiriéndoles la importancia que tenían en la astrología mesopotámica. El poema termina reafirmando de nuevo la soberanía de Marduk, cuya palabra es firme y cuyo mandamiento no cambia, puesto que ningún otro Dios puede anular la palabra salida de su boca. Esto se encuentra en la tablilla 6, versículos 131 y 32. Entonces, para hablar un poco acerca de la epopeya de Gilgamesh, vamos a decir lo siguiente. Esta epopeya es de base sumerio-acádica. En ella no aparecen influencias ni de Asiria ni de Babilonia, no siendo citados los nombres de los dioses principales, Ansar ni Marduk, aun cuando sale una vez el nombre asirio de Bel, equivalente al dios acádico Enlil. Está conservada en un total de 11 tablillas cuneiformes, más una última tablilla, la tablilla número 12, que le fue añadida como un apéndice. Fueron encontradas en las ruinas de la antigua Nínive, como parte de la famosa biblioteca de Asurbanipal. La epopeya de Gilgamesh está vinculada a la ciudad sumeria de Uruk. Por lo mismo, las divinidades que intervienen son Anu e Ishtar. No sé si ya le parece conocido el nombre de la diosa Ishtar, la cual era hija del dios Anu, que tenía su templo en esta ciudad. Asimismo, el protagonista Gilgamesh fue también rey de Uruk, alrededor de los años 2700 antes de nuestra era, siendo uno de los primeros monarcas sumerios a quien la tradición mítica atribuía la construcción de la ciudad, rodeada de su forma amurallada de 9 kilómetros con 900 torres semicirculares repartidas a todo lo largo del muro. Con el elogio de esas murallas comienza y termina el texto, destacando así el poder que tuvo Gilgamesh durante su vida, aunque haya sucumbido a la suerte fatal de la muerte propia de todos los mortales, conforme a la tablilla número 1. El poema comienza vinculando la historia mítica de dos héroes, el salvaje Enkidu y el rey Gilgamesh. El destino conducido por los dioses hace que se encuentren ambos en la ciudad de Uruk. Y ahí se hacen entonces amigos inseparables como protegidos de los dioses, compañeros de vida placentera, de tiranías y de aventuras. Sin embargo, debido a su exceso en la violencia contra el dragón Humbaba, mire que ya está hablando aquí de un dragón conocido como Humbaba, Enkidu es condenado a muerte por los dioses y muere sin retorno posible. Es entonces cuando Gilgamesh, después de su dramática e impotente elegía por la muerte del amigo, se ve enfrentado al mismo destino que arrebató a Enkidu. Es importante resaltar aquí la mención del dragón, conocido como el dragón Humbaba. El dragón sabemos hoy en día que es muy venerado dentro de la cultura china. Sin embargo, en el mundo occidental, la imagen del dragón se ve como algo negativo, como algo maligno. De hecho, el Nuevo Testamento, principalmente en el Apocalipsis, lo presenta como el dragón es el diablo, es Satanás, es un ángel caído. Y esa es la perspectiva que ha arropado el cristianismo y su teología. Sin embargo, en esta cultura y en la cultura china y en otras culturas, cuando se habla de dragón, cuando se habla de serpiente, no tiene nada que ver con algo o alguien que sea malo.
De hecho, la serpiente en la cultura antigua, incluyendo la cultura egipcia, era símbolo de vida, de longevidad, porque ellos veían cómo la serpiente cada vez que envejecía cambiaba su piel, se rejuvenecía. Es por eso que usted puede ver que en la cultura egipcia, tanto los faraones como los príncipes usaban una corona y en su corona tenía impregnada una serpiente, porque para ellos la serpiente era un símbolo positivo, un símbolo de vida. De manera que el cristianismo y su teología han entonces comenzado a verlo desde una cosmogonía totalmente contraria y diferente. Y ese es precisamente el tema antropológico y teológico planteado por el texto. La muerte, que es un problema bien serio dentro de la humanidad desde el principio hasta ahora. La muerte como destino fatal del hombre. El hombre no quiere morir. Entonces la muerte, frustrando su sed de inmortalidad y condenándolo así a la angustia frente al destino irreductible de aniquilación de los mortales. El hombre siempre ha tenido este gran enfrentamiento, este gran problema que es la muerte. El hombre siempre ha querido ser inmortal, siempre ha querido ser eterno. De hecho, por eso es que dentro de varias culturas de la prehistoria y de la historia todavía hoy en día vigente, hay diferentes religiones en donde la gente busca de una manera u otra lo que es la inmortalidad. El cristianismo como tal tiene la esperanza de que después de esta vida hay otra vida y que es eterna, sea en el infierno o en el cielo, pero para ellos existe otra vida que es eterna. No lo sabemos realmente. Es un mundo que hasta el día de hoy no se conoce. El que se va no regresa para contarlo. Pero bueno, el hombre de una manera u otra, a través de las religiones, siempre ha querido mantener una esperanza de el más allá. Obviamente, como sabe y está consciente de que en este mundo morimos, pues tiene la esperanza de que por lo menos en la otra vida sí seremos eternos. Por eso también de ahí se deriva el tema de lo que es la reencarnación. Entonces, la tónica y la moraleja con que culmina la epopeya consiste en un llamado al hombre a conformarse con su limitación mortal, puesto que solo los dioses son inmortales, conforme a la cosmogonía de aquel entonces. De hecho, todavía hoy en día en el cristianismo se cree que Cristo es inmortal porque murió y resucitó y que está a la diestra del Padre. O sea, todas estas informaciones que le estamos dando, que pertenecen a culturas diferentes del pasado, miles de años antes de nuestra era, realmente lo que han cambiado son algunos conceptos. Por ejemplo, tal como la del dios Siduri, en donde la mujer cervecera del relato le aconseja estoicamente a Gilgamesh al verlo ilusionado en vano con el sueño de la inmortalidad. Esto se encuentra en la narración de Siduri y la mujer cervecera en la tablilla número 10. Dese cuenta que en el Génesis entonces vemos a Adán, después que peca, después que come la fruta prohibida, preocupado en querer seguir viviendo. Y de este tema pues nace un sinnúmero de conceptos teológicos que hasta el día de hoy no terminan. O sea que no importa la religión que sea, no importa el tiempo, la cultura, la cosmogonía, siempre el hombre ha tratado de hacer renacer una esperanza en cuanto a una resurrección y a una vida eterna. La epopeya contiene en su forma ampliada acadiense el relato mesopotámico del diluvio. Aquí estamos hablando también del diluvio que se habla en Génesis, que fue copiado de esta cultura, de esta cosmogonía. El diluvio no fue realmente protagonizado por un hombre que se llamara Noé. El nombre de Noé viene a dárselo el pueblo de la Biblia cuando comienzan a copiar este mito, que le ponen por nombre Noé, pero realmente no era Noé. Vamos a repetir esta parte aquí para
que usted no pierda el hilo. Dice que la epopeya contiene en su forma ampliada acadiense el relato mesopotámico del diluvio que ya existía en versión sumeria con su protagonista llamado Siusudra, cuyo nombre acádico es Unapistín. El relato del diluvio se encuentra en la tablilla 10 y en la tablilla 11. En todos sus detalles, el texto ha servido sin duda de base literaria para el relato bíblico del diluvio, con su propio protagonista, conocido ya como Noé, redactado en Babilonia durante el siglo VI antes de Cristo o antes de nuestra era por un judío ahí deportado por Nabucodonosor. ¿Está escuchando usted dónde fue escrito el diluvio que aparece en Génesis? En Babilonia, escrito por un judío que estaba cautivo allí por Nabucodonosor. Así pues, Gilgamesh, después de superar obstáculos insalvables, logra llegar a la frontera de la vida que separa a los mortales de los inmortales, descubriendo el rostro de un ser humano que se halla en la otra orilla, la de los dioses inmortales, conocido como Unapistín, el Noé babilónico, salvado del caos diluvial. Lo hemos dicho ya en otras oportunidades, pero lo repetimos otra vez. El diluvio del que habla la Biblia, el Génesis, protagonizada por Noé, su personal original dentro de la mitología primaria original se llamaba Unapistín, pero que en la cosmogonía sumeria se conocía como Siusudra. Y este diluvio, la Biblia lo presenta como un diluvio universal. Sin embargo, no era universal. No toda la tierra fue anegada en agua. Simplemente los humanos, para aquel entonces, siempre trataban de vivir a las orillas de los ríos. Y siempre en el año hay una temporada de lluvia. Cuando viene la temporada de mucha lluvia, los ríos crecen, salen de su cauce y obviamente arrastran con todo lo que hay alrededor. Para este entonces, la ciencia no estaba avanzada, la tecnología no estaba avanzada como hoy en día. No existía el internet, no existía la radio, no existía YouTube, no existía WhatsApp para que la gente pudiera comunicarse de un lugar a otro. Si el río pasaba por mi casa y se llevaba a mi casa, pues para mí, en este entonces, yo pensaba que el río se había llevado todo, que era el mundo entero el que había sido anegado en agua. Esa era la cosmogonía y la mentalidad de los humanos en aquel entonces. Así pues, Gilgamesh, después de superar obstáculos insalvables, logra llegar a la frontera de la vida que separa a los mortales de los inmortales, descubriendo el rostro de un ser humano que se halla en la otra orilla de los dioses mortales, conocido como Unapistín, el Noé babilónico, salvado del caos diluvial. Ante la insistencia del héroe Gilgamesh, Unapistín le concede el secreto para que también él pueda hallar la planta de la vida. Mire que habla de la planta de la vida. El Génesis habla del árbol de la vida. Entonces dice, para que él también pueda hallar la planta de la vida, o sea, Gilgamesh, en el fondo del abismo. La Biblia lo presenta como en el centro del huerto del Edén. Gilgamesh logra así tomar esa planta con su mano, aunque después de pincharse premonitoriamente con una de sus espinas. Y cuando comenzaba a entusiasmarse con la ilusión de tener finalmente en su poder la planta de la vida, una gran serpiente, una serpiente astuta, se la arrebata, cambiando ella de piel como un símbolo de la renovación de la vida que el reptil diabólico, con un engaño, le robó al pobre Gilgamesh. Mire cómo se va aclarando todo lo que se encuentra en el Génesis. Es la misma historia, solamente escrita en otra versión.
pero es la misma historia. De manera que a ciencia cierta podemos decir que todo lo que se encuentra en el Génesis fue copiado de otra información, de otra cultura, de otra cosmogonía, de otras religiones. No fue escrita bajo alguna inspiración divina o alguna revelación divina. No lo fue en realidad. Este mismo símbolo será también tomado por el Génesis para redactar el famoso texto de la caída de Adán y Eva, sucumbiendo a la tentación de la serpiente diabólica al comer del árbol que da el conocimiento del bien y del mal, según Génesis 3, 11 y 22, y que en lugar de permitirles acceder al árbol de la vida, los aparta definitivamente de su acceso posible, según Génesis 3, 24. Ya para terminar, queridos amigos y amigas, la tablilla 12 contiene un apéndice sacado de otro contexto, pero añadido aquí por el redactor final del poema. Gilgamesh, frustrado por el engaño diabólico de la serpiente, que le ha mostrado el carácter ilusorio de sus expectativas, le pide al dios de los muertos, conocido como el dios Nergal, que le permita ver al menos a su amigo Enkidu, cuya muerte lo llevó en vano a intentar conseguir para sí la inmortalidad. Pero la visión de Enkidu solo le confirma dramáticamente el destino fatal de la nada que, con la muerte, constituye el fin de toda vida humana, quedándole como único consuelo los modestos placeres de la fugaz vida, que también le aconsejó la cervecera Siduri, y la memoria gloriosa y nostálgica de su propio poder tendrán entonces las generaciones siguientes al oír hablar de él. Pues ya hemos llegado al final de esta primera parte. Si le ha gustado, déjenos un like, déjenos su comentario. Quizás en otra oportunidad estaremos compartiendo más información de este gran trabajo que, como ya hemos dicho, fue realizado por el doctor Antonio Ventué en el año 2002. A mí de manera personal me parece muy interesante porque, como ya he dicho, toda la información que se encuentra en el Génesis respecto a todo lo que tiene que ver con la creación, el pecado, la caída del hombre, todo está plasmado en estas culturas que existieron miles de años antes de que existiera el pueblo de la Biblia. Así es que gracias, mis amados, por su tiempo. Deseamos que usted pase el mejor de los días o la mejor de las noches, dependiendo la hora que nos esté viendo a través de esta plataforma de YouTube. Así es que le recordamos una vez más, suscríbase a nuestro canal si no lo ha hecho, comparta nuestros estudios con todas las personas que usted crea que lo pueda compartir. Y esperamos muy pronto poder estar una vez más por este su canal Conozca la Verdad. Gracias por su tiempo. Hasta pronto.